pero nosotros volveremos. El ingeniero jefe de la estación bajó de la nave, los 4 ojos temblando en estado de shock. La nave se encontraba en pésimo estado. Sí, allí estaba el gran agujero abierto por el asteroide, metal desgarrado y retorcido a 4 cubiertas de profundidad, el generador principal destrozado en fragmentos derretidos y el motor warp partido en 3 pedazos. Pero por dentro era algo peor: placas de cubierta arrancadas, mamparos cortados, aparentemente todos los sistemas de control desmontados y caóticamente soldados de nuevo en una imposible maraña de cables. El daño parecía casi fractal. Cada vez que miraba más de cerca, había algún tipo de daño nuevo y más extraño. En este punto, no le sorprendería que las redes atómicas del casco se hubieran alterado de algún modo. La nave no debería haber podido mantenerse unida en absoluto, y mucho menos realizar un salto warp. Che se acercó al capitán, un ávaro de aspecto exhausto, con su cresta de plumas colgando por la fatiga. ¡Capitán! ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo es que su nave aún es capaz de estar en el espacio? Fue por la humana, respondió el capitán con un suspiro de cansancio. Mientras discutían las reparaciones necesarias, el capitán recordó profundamente las reacciones de su tripulación después del impacto del asteroide. Había atravesado el reactor principal, ventilado las cubiertas 12 a 15 al espacio y roto el motor warp. El ingeniero jefe de la nave, un oficial muy respetado que se sabía de memoria todos los manuales de operaciones, murió en un instante junto con 4 miembros de su equipo de mayor rango. Cuando llegaron los informes de daños, vio la aceptación y la resignación en los ojos de su tripulación. Había dado la orden de que todos hicieran las paces con sus dioses y se prepararan para la muerte como mejor les pareciera, y se dispuso a apoyarlos lo mejor que pudiera. Fue entonces cuando llegó esa humana, citando lo que el capitán asumió que era algún mantra religioso, pidiendo intentar arreglar la nave. La humana era un asistente mecánico junior de 3ª clase, a quien habían contratado hace 2 puertos. El capitán aún no había tenido tiempo de hablar con ella, pero había oído hablar de los humanos. Había oído que eran criaturas caóticas y rebeldes, perfectamente felices de citarte el texto exacto de las reglas que estaban ignorando, y por supuesto la tarea era imposible. Pero si la humana quería encontrar la muerte luchando en vano contra ella, no le parecía correcto negarse. Lo que siguió fue una serie de peticiones cada vez más locas. Capitán, necesito todos los fijadores de la cantimplora. ¿Fijadores para qué? Tienen la resistencia a la fusión adecuada para algunos fusibles que necesito reemplazar. Claro, si deseas. Capitán, ¿puedo atravesar las paredes de todos los dormitorios de la cubierta 7? ¿Por qué querrías hacer eso? Estoy conectando el generador de emergencia del compartimento médico directamente al motor warp, pero no tengo suficiente cable para rodearlos. Supongo. Capitán, necesito que evacúe a toda la tripulación de las cubiertas 9 a 12. ¿Pero por qué? Esas cubiertas tienen soporte vital funcional. Necesito los condensadores de ese soporte vital para aumentar la potencia máxima de salida del generador de emergencia del compartimento médico. ¿Está bien o eso creo? Pero esos ya están pagados. Había objetado el segundo teniente, mientras la humana comenzaba a abrir las cajas de carga y descargar los compensadores de gravedad de alta gama. Luego los desarmaba y conectaba pedazos de ellos al motor warp dañado. No nos pertenecen. El capitán se encogió de hombros de manera indiferente y apoyó su garra emplumada en su caparazón. Lo sé, realmente lo sé, pero no es como si alguna vez pudiéramos entregar esa carga, en cajas o en pedazos. Deseando en privado haber contratado a un mecánico junior con un ritual de muerte menos destructivo. Había dejado incluso de preguntar después de que la humana había tomado prestado su uniforme de gala, diciendo algo sobre usar el paladio en las charreteras de sus hombros para reiniciar el motor warp. Simplemente había observado con horrorizada fascinación cómo la humana destrozaba su nave, emitiendo un extraño silbido y murmurando para sí misma sobre 13, clavijas cuadradas en agujeros redondos, Apolo y cinta adhesiva. El primer salto warp había sido una sorpresa para todos, aparentemente incluso para los humanos. El capitán la había encontrado en la sala de conducción apagando un pequeño incendio. ¿Qué fue eso?
Salto Warp, capitán. Solo uno pequeño, como prueba. No estoy segura de hasta dónde llegamos. Unos pocos minutos, luz como máximo. Pero la estación más cercana está a 15 años luz. Pero funcionó. De repente, los dientes de la humana parecieron ocupar la mayor parte de su rostro, y el capitán comenzó a preguntarse si esta criatura caótica podría llevarlos a casa después de todo. ¿Puedes hacerlo de nuevo? Creo que sí. Tomará al menos media hora cargar cada salto, y no sé hasta dónde llegaremos, pero estamos de nuevo en el camino. Los días siguientes fueron los más extraños que el capitán había conocido jamás. La sacudida de los saltos Warp, de corta distancia en momentos inesperados. La mujer corriendo de un lado a otro con extintores, sopletes y trozos de fijadores. La esperanza regresa lentamente a la tripulación a medida que se va dando cuenta de que realmente podrían sobrevivir. Sumándose a la atmósfera surrealista, además del racionamiento de oxígeno, había notado que la humana hablaba fervientemente con algunos miembros de la tripulación. Más tarde se dio cuenta de que eran especies que se sabía que eran extremadamente vulnerables al golpe de mortalidad. Cuando les preguntó de qué había estado hablando la humana, le dijeron que ella había estado insistiendo en que no estaban muertos, que no debían darse por vencidos, que el único tipo de accidente que garantizaba ser fatal era el uno que ya te había matado. ¿Ella tiene razón, capitán? Había preguntado un joven icosiano, después de hablar con la humana. Ver la esperanza en su postura encendió algo parecido en él mismo, y respondió: Bueno, ella no se equivoca. El capitán había asignado cada vez más tripulación para ayudar a la humana, y poco a poco los saltos se habían hecho más largos y los tiempos entre ellos más regulares. Al final, solo habían tardado 6 días en llegar a la estación. El ingeniero jefe de la estación apenas podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Y puedo encontrarme con esta humana para tratar de entender qué le hizo a la nave? Me temo que no. Respondió el capitán. Tan pronto como llegamos al muelle, solicitó 3 semanas de licencia en horas extras acumuladas, archivadas estrictamente según el libro, debo agregar. Mi segundo teniente me dice que inmediatamente bebió 6 viales del veneno conocido como alcohol y se fue directamente a dormir. No se ha movido desde entonces. Probablemente no habría hecho ninguna diferencia de todos modos. Lamento decirlo, parece que su nave no puede ser preparada para el espacio, al menos por menos del costo de una nave completamente nueva. Podría haber hacer algo con el agujero inicial, pero por la forma en que se han reelaborado las partes internas, tendríamos que revisar cada sistema y reemplazarlo. Momento en el cual es más barato y seguro comenzar desde cero. El capitán, todavía luciendo como si envidiara a los humanos su libertad para simplemente desmayarse, comenzó a reír. Antes de hoy, el ingeniero no habría pensado que una risa triste pudiera sonar un poco histérica, pero después de ver lo que la humana había hecho con 2/3 de lo que había sido una nave espacial, pensó que podría entenderlo. ¿Qué es tan gracioso? Bueno, es solo que la maldita humana tenía razón. ¿Acerca de? El ingeniero no estaba del todo seguro y quería saber. Algo que me dijo cuando la encontré cortando el revestimiento de mi cubierta con un cortador de plasma para hacer disipadores de calor. Debía haber tenido una expresión de asombro mezclado con una triste alegría en su rostro, y ella me miró y dijo: No sé si podrán recomponer todo esto cuando regresemos al muelle, capitán. Pero le prometo esto. Regresaremos. Si te ha gustado esta historia y deseas escuchar más como esta, házmelo saber en los comentarios.